Hola, mi nombre es Laura Isabel Argüello Gómez y hoy explicaré un poco acerca de los primeros 4 capítulos del libro titulado Historia de Colombia y sus orígenes del autor Antonio Caballero. Cuando hablamos del descubrimiento de América, solemos imaginar un encuentro entre dos culturas, un intercambio de conocimientos, alimentos y costumbres, pero la realidad es mucho más cruda. En 1492 no hubo un simple encuentro, sino una conquista brutal, un cataclismo que cambió la historia para siempre. El descubrimiento de América fue un evento violento. Millones de indígenas murieron por enfermedades, explotación y guerra. Se impuso un nuevo orden social basado en la dominación y la evangelización. De eso trata el primer capítulo de este libro, que se denomina Los hombres y los dioses. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Para los europeos fue el descubrimiento de un nuevo mundo. Para los pueblos indígenas fue el inicio de su exterminio. Los europeos traían caballos, armas y acero. Los indígenas tenían su propio mundo organizado. No fue un intercambio cultural amistoso, sino una conquista basada en la violencia. El impacto fue devastador. Enfermedades desconocidas arrasaron con la población. Los europeos descubrieron América, pero los indígenas descubrieron a los europeos con la espada y el fuego. Hubo un impacto en los indígenas, el gran genocidio. Se calcula que el 95% de la población indígena murió en los primeros 100 años. Pasaron de ser más de 100 millones a solo 3 millones. Las principales causas de esta catástrofe fueron la violencia extrema. Los españoles impusieron trabajos forzados y castigos brutales. También las enfermedades desconocidas como la viruela, el sarampión, sífilis y gripas letales. Y también la explotación laboral en minas de oro, cultivos forzados y castigos inhumanos. Los indígenas no solo murieron en batalla, sino también de hambre, agotamiento y enfermedades contra las que no tenían defensa. También este capítulo nos habla sobre la leyenda negra y la evangelización, un tema demasiado importante. España ha sido señalada por su brutalidad en la conquista, lo que le dio origen a la leyenda negra. Pero, ¿fue la única nación en cometer atrocidades? Bartolomé de las Casas denunció la violencia en su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias. La evangelización fue una justificación para la dominación. Otras potencias europeas como Inglaterra, Francia, Portugal también fueron despiadadas en sus colonias. La evangelización prometía salvar almas, pero en la práctica justificó la esclavitud y el saqueo. Ahora bien, ¿quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón es un personaje rodeado de misterios. No sabemos exactamente de dónde era, pero sí sabemos que su ambición lo llevó a convencer a los reyes católicos de financiar su viaje. Colón prometió 3 cosas. Especias, no encontró las que buscaba, pero introdujo el ají y el pimentón. El oro apenas encontró al principio, pero la fiebre del oro se desató después. Y evangelización. La reina Isabel veía esto como una misión sagrada. Colón no descubrió América, América descubrió a Colón. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo 300 hombres conquistaron imperios? ¿Cómo es posible que un puñado de españoles venciera a imperios como el azteca y el inca? Las epidemias como las enfermedades europeas debilitaron a las civilizaciones indígenas antes de la batalla. También con armas avanzadas como acero, pólvora y caballos. También hubo alianzas con pueblos oprimidos. Muchos indígenas se aliaron con los conquistadores contra sus propios imperios.
Y también hubo una confusión inicial. Algunos indígenas creyeron que los españoles eran dioses. Primero los vieron como dioses, luego como demonios. Y de aquí surge el nacimiento de una nueva sociedad. Tras la conquista, América nunca volvió a ser la misma. Nació una sociedad mestiza con una profunda desigualdad. ¿Qué consecuencias trajo esto? Pues que se impuso un sistema de castas con indígenas y africanos en la base. Se mezclaron culturas, religiones, idiomas y costumbres. Se instauró un modelo económico basado en la explotación de recursos. De la violencia y la mezcla surgió el mundo que hoy conocemos. Como conclusión del capítulo, se puede decir que el descubrimiento de América fue el inicio de una nueva era, pero también de una de las mayores tragedias de la historia. Hoy vivimos con sus consecuencias, una sociedad multicultural, pero nacida de la sangre y el saqueo. En la historia de la conquista de América hay un mito que obsesionó a cientos de exploradores, la leyenda de El Dorado, una ciudad llena de riquezas, un rey que se bañaba en polvo de oro, un sueño de fortuna que llevó a muchos a la muerte. En este segundo capítulo del libro vamos a tratar temas importantes como la historia del Dorado y su impacto en la conquista. Gonzalo Jiménez de Quesada, un conquistador ambicioso pero contradictorio, y la brutalidad, traiciones y desorden en la búsqueda de oro. Los españoles llegaron a América con un objetivo claro: encontrar riqueza. La leyenda de un cacique cubierto de polvo de oro, sumergiéndose en una laguna sagrada, encendió la fiebre de la exploración en el Nuevo Mundo. No existía una versión indígena escrita de la conquista en Colombia. Todo lo que sabemos proviene de relatos españoles que a menudo son contradictorios. Las crónicas de la época fueron escritas por conquistadores y frailes con intereses propios. La historia de Colombia se escribió con el borrador del lápiz, llena de versiones y pleitos. Claro que hubo también violencia entre conquistadores. En la conquista de América no hubo solo violencia contra los indígenas. Los propios españoles se mataban entre ellos por poder, riquezas y títulos. Ejemplos de esta brutalidad entre conquistadores tenemos a Pedro Arias Dávila, apodado la Cólera de Dios. Ejecutó a Balboa, el descubridor del Océano Pacífico. Otro ejemplo es Rodrigo de Bastidas, gobernador de Santa Marta, asesinado por sus propios hombres. También está Sebastián de Belalcázar, que ordenó la decapitación de Jorge Robledo. Y Pedro de Heredia, saqueador de los tesoros cenudés, procesado 2 veces y muerto ahogado al regresar de España. Se mataban entre ellos. Los mataban los indios o morían por enfermedades. Solo unos pocos volvían ricos a España. También hubo un caos burocrático en la conquista. No todo era espada y sangre. La conquista también fue una maraña de pleitos y burocracia. Los españoles no solo peleaban con armas, sino con papeles. Se registraba todo en documentos duplicados y triplicados. Miles de archivos aún permanecen sin revisar en el Archivo de Indias en Sevilla. Una frase común de la época era: se obedece, pero no se cumplía. Un refrán español lo resume: las cosas de palacio van despacio. En la conquista se usaron tantas espadas como plumas de ganso para escribir demandas. Ahora hay que hablar sobre Gonzalo Jiménez de Quesada, el hombre que persiguió un mito. Gonzalo Jiménez de Quesada es el mejor ejemplo de la ambición y contradicción de los conquistadores. Culto pero despiadado, exitoso pero trágico, hombre de letras y de armas. Licenciado en leyes, abogado en España, viajó a América persiguiendo la leyenda del Dorado. Su expedición fue una de las más largas y difíciles de la conquista. No encontró el Dorado, pero conquistó la sabana de Bogotá. La expedición, hambre, enfermedades y muertes.
La expedición de Quesada fue un infierno. Más de 800 hombres partieron con él. Menos de 200 llegaron vivos. ¿Cuáles fueron las dificultades del viaje? Enfermedades tropicales como la fiebre amarilla, disentería, escorbuto. La hostilidad de los indígenas, flechas envenenadas, trampas en la selva. Falta de alimento, comían cuero, lagartos, raíces y hasta murciélagos. Quesada y sus hombres no solo enfrentaron la selva, sino también su propia desesperación. El encuentro con los chibchas y el final del viaje. Después de años y años de sufrimiento, Jiménez de Quesada llegó a la sabana de Bogotá, territorio de los muiscas, una sociedad organizada con economía basada en el oro y la sal. Cultivaban maíz, yuca, cubias y papas. No eran guerreros como los aztecas o los incas. Quesada no encontró un reino de oro, pero sí un pueblo próspero y lo conquistó. Como conclusión de este capítulo, el mito del dorado fue real, nunca fue real, pero la ambición que generó sí cambió la historia. Jiménez de Quesada pasó a la historia no como un héroe, sino como un hombre que simboliza la complejidad de la conquista. Se dice que en América, durante la época colonial, se obedecía la ley, pero no se cumplía. La corrupción, la desigualdad y la brutalidad de la conquista dieron paso a una sociedad donde la ley era más una herramienta de control que de justicia. Y de esto, básicamente, trata el tercer capítulo del libro, titulado El Imperio de la Ley. Después del derramamiento de sangre de la conquista, la vida colonial no fue mucho mejor. La corrupción dominaba todos los niveles de la administración. Cargos públicos se compraban y vendían al mejor postor. Las fortunas dependían de matrimonios con viudas de encomenderos. La denuncia de la corrupción existía, pero no cambiaba nada. Después de sus inicios, la administración colonial estuvo marcada por la avaricia y el nepotismo. El nuevo reino de Granada se convirtió en el mayor productor de oro de América, pero su explotación tuvo un costo humano incalculable. Los indígenas fueron enviados a trabajar en condiciones bastante extremas y precarias. La mortandad indígena fue tan alta que se recurrió a la esclavitud africana. Los esclavos negros eran considerados más valiosos que los indígenas, pues tenían mayor resistencia. Pero los esclavos no se resignaron a su destino. En toda la colonia surgieron palenques, comunidades de esclavos fugitivos que luchaban para obtener su libertad. Los casos más famosos de resistencia encontramos Bencos Biojo, que era un ex rey africano y lideró la resistencia en la ciudad de Cartagena. Los palenques en la costa atlántica y pacífica se convirtieron en fortalezas de libertad. Y ya en 1619, las autoridades españolas capturaron, castraron y descuartizaron a Bencos Biojo para dar un mensaje de terror. La esclavitud fue brutal, pero la resistencia fue aún más fuerte. Mientras España explotaba el oro del nuevo reino, el Caribe se llenó de enemigos dispuestos a robarlo. Piratas y corsarios atacaban constantemente las ciudades coloniales. En 1544, Cartagena fue saqueada sin ninguna defensa. Francis Drake atacó en 1586 y se llevó hasta las campanas de la catedral. Felipe II gastó fortunas en murallas, pero el dinero nunca era suficiente. Las murallas de Cartagena costaban tanto dinero que el rey creía que debía verlas desde España. Para controlar el caos, España estableció la Real Audiencia, pero en lugar de ordenar el territorio, solo generó más conflictos. Hubo problemas de administración colonial, funcionarios corruptos que protegían a los encomenderos que explotaban a los indígenas sin control, y pues las leyes protegían a los indígenas, pero nunca se cumplían. Se obedece, pero no se cumple. Fue una frase común en la administración colonial.
El poder en la colonia no solo estaba en manos de los conquistadores, sino también en la iglesia, y esto llevó a conflictos intensos. Gonzalo Jiménez de Quesada versus la iglesia. Los obispos querían proteger a los indígenas, pero Quesada los enfrentó. La pregunta clave era, ¿debían los españoles reparar el daño causado a los indígenas? Quesada logró bloquear sus esfuerzos y la corona favoreció a los encomenderos. Los derechos de los indígenas eran debatidos en juicios, pero no en la realidad. Ya para el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, España intentó reformar su imperio, pero muchas de estas reformas solo fortalecieron el control sobre las colonias. Hubo una creación del virreinato del nuevo Reino de Granada, nuevos impuestos para financiar la corona, y también hubo una fortificación de Cartagena ante las amenazas extranjeras. Los Borbones cambiaron las reglas, pero no el juego. Y como conclusión del tercer capítulo, se puede decir que el periodo colonial fue una mezcla de riqueza, explotación, corrupción y resistencia. Mientras España se enriquecía, las colonias sufrían las consecuencias de un sistema injusto. En el cuarto capítulo, titulado Los malos y los buenos, se exploran los conflictos sociales, políticos y económicos que marcaron el siglo XVIII en la Nueva Granada, sentando las bases para la independencia. Veremos cómo la mediocridad de los gobernantes, las reformas fiscales y el levantamiento de los comuneros fueron claves en este proceso. Entonces, durante el siglo XVIII, mientras Europa vivía grandes cambios con la Ilustración, la Revolución Industrial y las guerras entre potencias, en la Nueva Granada la vida colonial parecía estar en calma, pero bajo la superficie, las tensiones crecían. Uno de los factores clave era el mestizaje y la división entre criollos y españoles peninsulares, quienes excluían a los criollos de los cargos públicos. Los virreyes de la época eran en su mayoría burócratas sin visión. Muchos de ellos pasaban de su cargo a otros sin preocuparse realmente por el desarrollo de la colonia. El capítulo menciona virreyes como Eslava, Pizarro, Solís y otros, resaltando su falta de iniciativa y liderazgo. Las obras públicas avanzaban muy lentamente. Un ejemplo es el Puente del Común, que tardó 38 años en construirse. El evento más importante del cuarto capítulo, es la rebelión de los comuneros. Todo comenzó en El Socorro, cuando la comerciante Manuela Beltrán rompió los edictos de impuestos y gritó: «¡Viva el rey y muera el mal gobierno!». El malestar por los altos impuestos se extendió rápidamente. Criollos y campesinos se unieron en una marcha hacia Santa Fe. El gobierno, ya sin tropas para defenderse, firmó las capitulaciones de Zipaquirá, prometiendo bajar dichos impuestos. Sin embargo, poco después, el virrey Flores desconoció el acuerdo, arrestó a los líderes comuneros y condenó a muerte a José Antonio Galán. El arzobispo Antonio Caballero y Góngora tuvo un papel ambiguo. Fue clave en la disolución del levantamiento, pero también promovió la educación y la expedición botánica. A pesar de sus reformas ilustradas, sus cambios no fueron suficientes para detener el sentimiento independentista que seguiría creciendo. Como conclusión del cuarto capítulo, se puede decir que se muestra cómo la incompetencia del gobierno español y las injusticias fiscales provocaron las primeras grandes protestas en contra de la corona. Aunque la rebelión de los comuneros fracasó, sembró la semilla del descontento que llevaría a la independencia unos años después.